hiciste malo. Esta mañana me pasó algo muy curioso. Siempre los domingos suelo levantarme muy, muy temprano para venir aquí y poder meditar. Alivio un poco a los hermanos y prendo la calefacción y hago otro tipo de trabajo. El domingo es parte de mi día, ¿sí? Donde aprovecho que vengo temprano y me adelanto a hacer algunas cosas. Pero hoy no me levanté temprano. Y usted sabe, cuando no se levanta temprano, todos tienen que pagar eso. Me desperté con mi esposa que me decía, ya sonó varias veces el despertador. Y la verdad y lo anoté, algunas cosas las anoté para no olvidarme. Me desperté por la mañana y realmente no sabía bien qué hora era. Tampoco entendía en qué día estaba, ¿sí? No sabía en qué época de la historia era la que estaba viviendo. ¿Vio cuando te levantás y no sabés nada? ¿Sí? Es más, los primeros segundos pensé que estaba despertando de un coma profundo. O que había muerto o que estaba, ¿sí, no?, entrando a otra vida. Porque uno empieza como a reiniciarse el CPU y cuando uno pasa a los 40 el CPU se pone como un poquito más pesado, ¿sí? Es como que, che, todavía no se prendió la compu. Esperala, funciona, pero hay que esperarla. Así que bueno, no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si había nacido, si había salido del parto. No sabía nada, no entendía nada. Hoy realmente no entendía nada. Me costó trabajo incluso descifrar qué clase de ser vivo era. Hasta ese punto le digo. Sí. Una película de una chica que dormía y no se acordaba más de nada. Y sí, miro películas también, ¿eh? Y si son películas feas, las miro 2 veces para confirmar que son feas. Bueno, eso me pasó esta mañana, ¿no? No descifraba bien qué clase. Sabía que estaba vivo, sabía que era una entidad, pero realmente no sabía qué clase de ser vivo era. Pero hay algo, y esto es serio, esto ya es serio, hay algo que es imposible de olvidar, y es saber que soy hijo. No sé si a usted le pasa. Yo me despierto y quizás no sé bien qué tengo que hacer, cuáles son las tareas que lleva o las dificultades que voy a tener que atravesar en el día, pero entiendo que soy amado. Me despierto entendiendo que soy amado, que Dios me ama. Y me pasa hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años despierto y siento que soy amado. Siento que alguien me ama, que puede pasar, no sé en qué parte de la historia estoy, pero sé que soy amado. No sé qué día, no sé si estoy naciendo o estoy muriendo, pero me siento amado. Me siento amado. Sé que tengo un papá que me ama. Sé que tengo un papá que no importa lo que pase en el día, Él está conmigo. Él preparó un camino para que yo lo camine. Él me va a llevar en este proceso. Y hablábamos de Jesús. La semana pasada hablábamos de Jesús que fue llevado al desierto y yo entendía de chico, entendía que el Espíritu lo agarraba a Jesús y lo tiró al desierto y lo hizo desayunar. Lo hizo ayunar, perdón, si hubiese desayunado hubiese sido mejor. Lo hizo ayunar 40 días y 40 noches. Cuando vamos a los originales dice que fue impulsado, no es que fue llevado. Pero cuando entendemos que somos hijos, sabemos que los hijos son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el hijo amado, quien se sabe amado, quien se entiende amado, quien sabe que su padre no va a hacer nada en contra de él, el Espíritu no es una sugerencia. El Espíritu no está diciendo, mira, es por acá. ¿Sí? A veces sentimos que el Espíritu nos va direccionando, pero cuando crecemos en identidad de hijo, cuando crecemos en ese amor que no te va a dejar caer, como le pasó a Mefiboshet, solamente de sus piernas, este aspirante a rey que nunca fue porque el gobierno de su padre cayó y su nana, la persona que lo tenía que cuidar, lo agarró y escapó del lugar para que no lo mataran, para conservar su vida, se tropezó y lo lició en el camino.
Él no había nacido lisiado. Lo lició la persona que lo amaba. Lo dejó lisiado la persona que lo estaba cuidando. Lo lastimó y lo marcó para toda la vida, marcó su futuro, la persona que estaba encargado de cuidarlo. Y no sé si esta palabra a alguien le sirve o alguien lo va a recibir, lo vamos a recibir todos en el espíritu. No sé si la persona que te tenía que cuidar en algún momento de tu vida te dejó caer. Pero ¿sabes qué? Mefiboset tuvo que entender que era hijo de rey y había una estirpe real y que llegaría el día donde David como rey en ese momento lo tomaría como parte de su familia. Y él disfrutaba de unos privilegios que no le pertenecían. Él disfrutaba de una mesa que no era suya. Sus piernas tullidas estaban tapadas por un mantel y podemos decir que era ese mantel de la gracia. No era parte de la prédica, pero explico un poco. David dijo, voy a hacer misericordia de mi amigo, el rey, aquel que yo amaba. Hay alguien de la familia de él que yo... Y se buscó y encontraron a este hombre que estaba arruinado, lisiado. ¿Sí? Su vida se había cortado desde muy pequeño porque la persona que lo tenía que cuidar lo dejó caer y ni siquiera intencionalmente lo dejó caer. Y David lo lleva, lo afeitan, le ponen vestimentas reales, lo sienta a su mesa. Y las personas lo veían y veían a un rey en él, no veían un lisiado. Veían a alguien que tenía vestimenta real, que tenía un perfil de rey, que estaba sentado a la mesa del rey y ya no lo veían como un lisiado. Quizás él, y déjeme pensar un poquito y profundizar un poco en esto, quizás él se miraba y se veía tullido, se veía roto, pero quien lo miraba, lo observaba, quien se sentaba a comer con él, veía a alguien de la familia real, alguien que no le faltaba nada, alguien que estaba bien vestido. Ese mantel de la gracia tapaba la parte donde él estaba roto. Y déjeme decirle, todos en alguna parte de nuestra vida estamos rotos y aquel que nos sanó, aquel que nos curó, aquel que curó nuestras heridas fue el Padre. Y si vos te ves roto, es un error, porque en Él estamos completos. ¿Podés entender esto en tu espíritu? En Él estamos completos, no importa lo que te tocó vivir, no importa por las circunstancias que tuviste que atravesar, Él estuvo siempre ahí. Y hoy, cuando encontramos nuestro lugar en el corazón de Dios, cuando realmente nos sentimos amados, podemos seguir tullidos, podemos seguir rotos, pero realmente no lo estamos. Estamos disfrutando de algo que quizás no nos pertenece, pero es nuestro. Los hijos de Dios, quien crece en identidad de hijo de Dios, entiende que todo lo que tiene no me pertenece, ni mi vida, ni mi economía, ni mi familia, pero todo está a mi disposición. Y quiero que me entiendas esto en el espíritu. Nada es nuestro, pero todo me pertenece. Es raro esto. ¿Sí? Es difícil de entender. Pero nada es mío. Y cuando entiendo que nada es mío, todo, absolutamente todo me pertenece porque no estoy atado a nada. ¿Amén? No estoy atado a nada. Hablábamos del hijo pródigo la semana pasada. El hijo pródigo pidió lo que era suyo, no era suyo, pero el padre en su misericordia dijo, le voy a dar la parte. No le correspondía nada hasta que su padre muriera. El padre le da todo. Le da todo lo que él piensa, el hijo piensa que le pertenece. Se va a un lugar donde el padre no es conocido, lo abusan, lo maltratan, lo despojan de todo. Entra en sí y vuelve a la casa del padre, donde todavía tenía todo. ¿Cómo es? Si lo tuyo lo perdiste, ¿cómo es que volvés y lo tenés todo? Porque en el reino de Dios, cuando lo perdés realmente todo, lo ganás todo por Él. Cuando realmente perdés todo lo que crees ganancia en tu vida, es donde realmente podés hallar la piedra preciosa, el tesoro.
apreciar lo demás. Somos agradecidos por todo, pero nada lo considero como mío, sino que entiendo que soy un administrador, el hijo mayor de este padre pródigo, porque el hijo no era pródigo, el padre era pródigo. El hijo mayor le dijo, ¿cómo? ¿Lo recibís a este que malgastó todo? Y hoy lo ponés en un lugar real, le volvés a devolver todo. Si lo perdió, si lo malgastó, lo que le pertenecía no era de él. Y el padre, él desperdició lo que era del padre, no desperdició lo que era suyo. Y el padre lo pone en el mismo lugar, pero hay una crisis en el hijo más grande. Dice, todo, yo estuve siempre, no me fui nunca y nunca me diste nada, ni siquiera un cabrito para disfrutar. Y ahí hubo una charla con el papá. El papá le dice, ¿pero cómo? Si sabés, hijo, que todo lo mío es tuyo. Simplemente tenías que tomarlo. Y acá hay un error en los hijos de Dios cuando nos sentimos miserables siendo dueños de todo. Volvemos a levantar nuestras vestiduras para buscar. Para volver a levantar tus vestiduras y ver que estás tullido. No sé cuántos me pueden entender. Hay una identidad que no la podemos perder y es la identidad de hijo. Somos hijos y somos amados. Punto y aparte. Y quien se sabe amado, ama. Quien se sabe hijo, ama. ¿Cuántos están acá? Quien lastima es alguien. Estos hombres que guardaban todo, que cuidaban todo, que pesaban todo, que respetaban todo, y ellos se veían que cumplían con toda la ley, una ley humana, divina pero humana, una ley que los trataba de acercar a Dios. Ellos se veían cumpliendo todo, pero internamente se veían rotos e incompletos. Se veían que a pesar de cumplir todo al pie de la letra, fallaban. Entonces, ¿qué le quedaba para aquellos que no cumplían todo al pie de la letra? ¿Qué hace un padre que tiene todo para ser perfecto y no lo es? Pone carga sobre su hijo. Trata de que su hijo sea perfecto y le pone reglas y ordenanzas y trabas y más peso. Mi querido hermano, no estamos para poner peso en el otro, estamos para amar al otro. Estamos para decirle, sos amado. Me encanta, tengo algunos amigos y algunos pastores que tengo uno que me ponía incómodo al principio, el pastor Fabián de Chaco, que me dice, hola rey. Al principio me ponía incómodo, pero después me gustó. Qué lindo cuando nos llamamos amados. ¿Sí? Ahí Javi tiene esa costumbre, amado. ¿Cómo te va? ¿Vas a cargar nafta? Amado, cargame. Y el playero te mira como diciendo, ¿qué pasó? ¿Me perdí de algo? Mirá que ayer vine borracho, pero nos conocemos. Qué maravilloso cuando
a extender nuestras estacas y comenzamos a tratar a los que no son como si fuesen. Amén. Comenzamos a tratar a las personas que no son como si serían. Comenzamos a extender el ámbito, no de la cobertura de Dios, porque Dios lo ha llenado todo, lo conocido y lo desconocido. La creación toda, dice Romanos, que está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. La presencia de Dios está, pero tiene que ser manifestada. ¿Por quién? Por los hijos. Cuando hay un hijo, esa presencia que ya está se manifiesta. Comienza a tener entidad, comienza a funcionar en aquel lugar. Mi querido hermano, Dios te ha dado autoridad, poder y autoridad a través de vivir bajo su poder, bajo su gobierno. Recibirán poder y me serán testigos. Lo menciono siempre esto. Testigo significa mártir, ¿sí? Y el primer grado de martirio es morir a mi voluntad y vivir a la voluntad de Dios. Si yo muero a mi voluntad y vivo en la voluntad de Dios, hay poder y autoridad para que otros conozcan, para que otros sanen, para que los ambientes sean llenos de la manifestación, no de Dios. Dios está en todos lados. Pero hay una presencia que tiene que manifestarse y lo tienen que hacer los hijos de Dios. La creación toda anhela ardientemente, dice Romano, la manifestación de los hijos de Dios. Dios necesita hijos, no necesita hijos manifestados, necesita hijos que lo manifiesten a Él. ¿Sí? No hijos que... y rompo todo hoy. No necesita hijos manifestados, necesitan hijos que lo manifiesten a Él. Amén. Por eso podés levantarte y pensar que naciste, que estás muriendo, ¿sí? Te estás programando, pero hay algo que no nos podemos olvidar y que tiene que estar grabado en nuestro ADN, ¿sí? En nuestro disco rígido, porque es una realidad en nosotros. Somos hijos amados, me percibo amado, me reconozco amado, ¿sí? Me percibo hijo y me percibo amado. Jesús pasaba esto. Él era arrastrado, impulsado. Los hijos que viven unidos al Padre, bajo la voluntad del Padre, el Espíritu no es una sugerencia. A veces mi esposa y yo hablamos y decimos, no sé por qué, pero tengo que hacerlo. Pero podríamos hacer otra, sí, podríamos hacer otra cosa, pero siento que tengo que hacerlo. Ayer justamente pasaba lo mismo. Chula tuvo que predicar y Ezequiel escapó a otro lado. Y yo le decía, siento que tengo que hacerlo. Y me lo llevé a Leo, para no irme solo. Siento, los hijos de Dios sentimos, no es una sugerencia. El Espíritu de Dios dejará de ser una sugerencia, comenzarás a vivir de tal manera que todo lo que hagas agrade al Padre. Y ese sea tu alimento. Jesús le decía a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Mi alimento es hacer lo que Dios quiere. Eso me llena. Eso me completa. Eso lo necesito. Es necesario. Es como aire para mis pulmones. En Romanos 12, 1 y 2 hay una realidad bíblica, una verdad bíblica. Para los hijos de Dios hay una realidad que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es una verdad bíblica. Es algo a lo que puedo acudir. Es algo que me tranquiliza, ¿sí? Esas porciones bíblicas que agarrás y la acariciás y decís, Señor, estoy en tu voluntad. Cuando encontramos el lugar en Él, dejamos de vivir nosotros para vivir por Él y hacer su voluntad. Todo lo demás es parte de quién somos, es donde fuimos enviados, es donde estás cumpliendo una misión. Bueno, como soy hijo de Dios, no voy a estudiar, no voy a trabajar, no voy a hacer más nada, no. Los hijos de Dios, y lo dijo miles de veces, no somos Julieta esperando a Romeo en el balcón, sino que vivimos, estudiamos, trabajamos, proyectamos, pero todo decimos, si Dios quiere.
Y en el lugar donde estoy soy luz. Soy un embajador. Si me toca estar en una facultad de medicina, voy a hacer luz ahí. Cuando me toque ser médico, Dios se va a manifestar a través de mi vida. Voy a medicar, voy a diagnosticar una enfermedad. Pero también voy a orar. Le voy a decir, mira, querido, vos no tenés, como un día me dijeron a mí, me dijeron, lo tuyo es terminal, papá. Le dijeron a mi esposa, entendelo, tu marido se va a morir. ¿Fue así, Chu? ¿Qué va a hacer? No me quisieron arriba. Dice mi esposa que no me quisieron arriba. Dice, no te quisieron arriba y ahora te querés ir. Pero qué maravilloso cuando un médico dice, ¿sabes qué? Voy a estar orando por vos. Ayer escuchábamos a un pastor y el pastor decía, difícilmente alguien se niegue a recibir una oración. Hasta los ateos, hasta el que no cree en Dios. Mire, yo tengo una teoría y es la misma de Dante Gebel. Somos todos ateos hasta que el avión se está cayendo. Olvídese. Las ideologías, y Dios no existe, hasta que el avión dice, bueno, señores pasajeros, pum, cae la máscara adelante, y se terminó. Ahora cuando aterrizamos, estamos en pista, vuelvo a ser ateo. Hay un tiempo para acercarnos a Dios y todos tenemos un tiempo. Los hijos de Dios tenemos una realidad bíblica y es que la voluntad de Dios, cuando estamos en Él, cuando vivimos por Él, cuando estudiamos, por un delito, y las personas, sí, porque cuando se conoce a Dios, llega a tu vida, no importa en el estadio o en la época de la historia que te toque vivir, vas a hacer luz en el lugar donde te toque. Porque en el proceso vamos a sanar. Decí conmigo, en el proceso voy a sanar. Espero llegar a esta parte. Reténgalo, porque todavía no comenzamos. Para los hijos de Dios, esto no es una verdad bíblica, que la voluntad de Dios es buena. Para los hijos de Dios, quien se percibe amado es una realidad. Es una realidad. No es un texto bíblico, no es una verdad, no es algo que tengo que decir, ay Señor, la voluntad de Dios es buena. Y estoy, la voluntad de Dios es buena. No, es una realidad en tu vida. Romanos 8:31. Aquí sí acompáñeme. Vamos a leerlo rápidamente, porque yo tengo la teoría de que, y la práctica, que la palabra habla mejor que los pastores. Olvídese. Leemos la Escritura y la entendemos claramente y en ella podemos hallar la vida de Cristo. Jesús le decía a los fariseos y a los escribas, le dice, ustedes buscan la vida eterna en la ley, en la Escritura, pero la Escritura dan testimonio de mí. Jesús era autorreferencial. Las Escrituras hablan de mí. Y en el primer Génesis, lo hemos dicho miles de veces desde esta plataforma, Juan 1:1 dice que Él era la palabra. Y Dios estaba en la palabra y la palabra estaba en el principio. La palabra de Dios tiene vida cuando nos acercamos con el corazón correcto. Romanos 8:31, el que no lo encuentre, bueno, que Dios tenga compasión. Romanos 8:31 y 32 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas? Hemos hablado de cosas maravillosas. ¿Cuántos creen que hemos hablado de cosas maravillosas? Conocemos a Dios y es algo maravilloso. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios es a favor nuestro, ¿quién podrá ponerse en contra nuestro? ¿Es una realidad esta en tu vida? ¿Quién se puede poner en contra de los hijos de Dios? Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, verdades
Dios no se ha guardado a su Hijo, sino que desde antes de la fundación del mundo entendemos que la cruz no fue un parche y Jesús tuvo que venir a morir porque el hombre pecó. No, esta no es una verdad bíblica. Juan 3:16 dice que Él amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Y a su Hijo lo envió antes de esa cruz. Isaías 700 años antes decía, Él herido fue. Hablaba en tiempo pasado. La cruz de Cristo no es un parche en la historia. Dios ya lo había preparado desde antes de la fundación del mundo para que puedan verlo a Él a través de ese sacrificio. Cuando vos morís y yo muero a mi voluntad y vivo a la voluntad de Dios, ese sacrificio, que no es un sacrificio, es comer de la voluntad de Dios, es comer de la vida de Dios, las personas van a creer. Porque van a ver en tu vida, no van a ver a Pablo, no lo van a ver a Rosita, no lo van a ver a Ezequiel, van a ver a Cristo en tu vida. Y tu vida va a predicar mucho más que muchas palabras que puedas decir. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, pudiéndolo haber hecho, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Dios te ha elegido para Él. ¿Se está durmiendo? ¿Quiere que arranquemos otra vez? Cortamos acá. Él nos ha elegido para Él. No somos, la canción que escuchábamos, no es que yo lo he aceptado a Él. Él me eligió para sí mismo. Y yo lo único que hice me rendí. Le dije, ok, te acepto. Este aceptar a Cristo es como un país invadiendo a otro, yo rindiéndome, diciendo, sí, la verdad que me voy a rendir. Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos? A nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí. Somos pertenencia suya. Vaya anotando estas palabras, ¿sí? Si no, vaya anotándola en su cabeza. Vaya a recordar, somos pertenencia suya. Dios no pierde nada. Dios no descuida nada, a Dios no se le cae nada de las manos, somos pertenencia suya y si soy pertenencia suya, estoy tranquilo, estoy relajado sabiendo que Él me guarda y me cuida. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Y marque esto. Él nos puso en una relación correcta. ¿Cuántos estuvieron en una relación incorrecta? Puede ser de noviazgo, puede ser de amistad, puede ser laboral. ¿Cuántos hemos atravesado? ¿Subimos por la escalera? No, ascensor. Pero es en el entrepiso. Ascensor. Una relación incorrecta la hemos tenido todos. Él nos ubicó en una relación correcta con Él. ¿Cuál es la relación correcta? Para el mundo es un Dios consumidor, para el mundo es un Dios castrador, para el mundo es un Dios temible. Es un rey poderoso. Para nosotros es papá. ¿Sí? Yo lo siento por los demás. Pero lo maravilloso de este evangelio poderoso es que todos pueden ser hijos de papá. Porque la palabra de Dios dice que los hijos son los que son guiados por el Espíritu. O sea que los hijos de Dios son los que realmente, no los que dicen ser guiados, sino los que realmente son guiados por el Espíritu de Dios. El resto es creación, porque Él dice que tiene un único hijo, un unigénito hijo, lo hablábamos la semana pasada, he enviado a mi unigénito hijo, a mi único hijo genético.
Pero las Escrituras también dicen que somos adoptados por Él. Y hablábamos de la adopción la semana pasada, que un hijo natural puede ser que no sea amado, puede ser que haya sido concebido, nos reíamos, en accidente, ¿no? Tuve un accidente, quedé embarazada. Puede ser fruto de una violación, puede ser fruto de algo no deseado, pero un hijo, ¿sí? Alguien que es adoptado, no es alguien que fue adoptado por accidente. No existen las adopciones por accidente. No existen las adopciones no deseadas. Quien adopta, ama. Y tendría que ser un placer ser un hijo adoptado, porque quien es adoptado, quien se entera que es adoptado, sabe que fue amado desde antes de ser conocido. Desde antes de ser conocido, alguien que no lo vio, que no sabía cómo era, lo soñó, lo deseó, lo anheló, lo peleó, lo buscó. Esto es lo maravilloso, los hijos de Dios somos adopción suya. Somos adoptados en el Hijo. Somos coherederos con el Hijo. Fuimos puestos en ese lugar de privilegio que no merecemos. Ser hijos, ser amados, somos adopción. Y porque somos adoptados, me siento amado, me siento deseado, me siento buscado, porque he encontrado mi lugar en Él. Hemos sido puestos en una relación correcta. Dice que Él nos trasladó de un reino de tiniebla a un reino de luz, donde reina su Hijo, donde mi función es de sacerdocio, donde estamos llamados a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Mire qué frase linda que se me ocurrió. No, es una frase bíblica. Está escrito en las Escrituras. Somos el reino de Dios, ¿sí? Una nación santa, una nación, una casa. Si podemos ver la nación santa, si podemos ver la casa de Dios, si podemos verlo a Cristo, ya es suficiente, porque Él es suficiente. Una nación llamada a manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es un testimonio grande. Fuimos llamados de tinieblas a luz admirable. Dios nos puso en relación correcta. Yo me puse, yo lo busqué, yo lo encontré. No, Él me puso en una relación correcta con Él. Y la relación correcta es hijo, y si hijo amado. Y si soy adoptado, no hay duda. ¿Amén? ¿Está dormido? No. Diga amén, a ver. ¿Cómo? Vamos todavía, gracias. Qué lindo lo tenemos aquí. La oración salió bien, lo tenemos acá. Te amamos. Y damos gracias a Dios por tu vida. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condena? Y tiene un signo de pregunta, al principio y al fin. ¿Acaso? Dice, entonces, ¿quién nos condena? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Acá nos da una imagen como de hermano mayor, ¿sí? Donde le dice al papá, yo pago por él. Qué maravilloso cuando él dice, yo pago por él. ¿Sabe qué? Mi hermano me enseñó esto que es maravilloso. Pagar a alguien, pagar el precio por alguien, ¿sí? Teníamos la costumbre a veces de ir a un restaurante o a un café
podamos entender que hay alguien que intercede por nosotros. Hay alguien que nos amó. Para todos, Dios es un Dios consumidor y tremendo y terrible y temible. Para nosotros es papá. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? Yo te hago esta pregunta, lo dice la Escritura. Se da cuenta que no estoy predicando, estoy hablando y leyendo la... ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en miseria o peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que Él nos dejará de amar porque tuvimos una temporada mala? Déjeme ir un poquito más allá. ¿Será que Dios nos ha dejado de amar porque he cometido un error? Mire, los errores sí los pagamos, a veces tenemos que sufrir las consecuencias de los errores. Pero ¿será que Dios me dejó de amar y me está castigando? Yo he sentido miles de veces y lo he sentido en mi vida. Dios me está castigando. Dios con esta pandemia castigó al mundo. Está fuera de lo bíblico. Completamente fuera. Dios nos ama. Dios envió a su Hijo amado. Él mismo se hizo hombre por nosotros, por amor, pudiéndonos simplemente con la palabra eliminarnos y hacer una nueva creación. Pero ¿sabe qué? Somos adopción y somos amados. Y nos tenemos que ver amados. ¿Será que Él ya nos ha dejado de amar si pasamos por problemas, dificultades, por hambre, por una temporada mala? ¿Quién no pasó nunca una temporada mala? No levante la mano porque si no va a despertar envidia. Todos hemos pasado por tiempos de luto. Todos hemos pasado por tiempos de dificultad. Todos hemos pasado por tiempos de hambre o de escasez. Mas entendemos que Él nos ama. Y si Dios me ama, tengo que amar a la persona que Dios puso al lado mío. El maltrato hacia tu esposa es no sentirte amado. El maltrato hacia tu esposo es no sentirte amada. Y pudieron haberte dejado caer en la vida. El que te tenía que cuidar te pudo haber dejado caer. A propósito o sin querer. Pero ¿sabés qué? Somos adopción de Dios y Él nos amó. Y nos amó de tal manera que Él mismo se hizo hombre. Por vos y por mí. Saná de eso. Saná de esa situación. Dejá de buscar, levantar tus ropas reales para ver, porque Mefibosé estaba en un lugar que no merecía, no era el rey. No somos reyes. La Biblia dice que somos un reino de sacerdotes. No somos reyes. Estamos sentados en un lugar real donde Dios nos ha puesto. Somos sus hijos. Dejá de levantar las vestiduras para ver si estás bien de las piernas o no. Dejá de buscar tus heridas. Las cicatrices tienen que ser llevadas con orgullo. ¿Sí? Usted habla con Francisco, Francisco es mi hijo, y durante los primeros años de vida se golpeó con todo. No lo peinábamos a la mañana, le poníamos un casco. Y es real, ¿es verdad o no? Es verdad. Se golpeaba tanto. Salíamos y se abría la pierna 15 centímetros. ¿Cómo te...? Nada, una hoja voló, me pegó y me abrió 15 centímetros. El codo, una vez bajamos a la fábrica, cerró la puerta y le pasó la mano, la puerta, todo se cortó acá. Yo pensé que se había cortado los tendones, corriendo al sanatorio. Hubo una etapa en la vida de Francisco donde realmente no lo peinábamos, le poníamos un casco. Creo que Teveré nos había regalado un casco. Teveré nos dijo para que lo use la bicicleta. ¿Qué bicicleta? Lo va a usar él. Estaba en la compu viendo televisión y estaba con el casco. Porque se la daba con la mesa, con el picaporte, con todo. Se caía alguien en la calle y se caía arriba de él. En el living, en el tercer piso. Yo decía, ¿cómo puede ser que se...? Realmente yo hablaba con mi esposa y le digo, yo no puedo... Y a mí, yo soy muy miedoso. No conmigo.
pero con mis hijos soy súper miedoso. Y tuve que sanar de esto también. Le decía a Chula casi llorando, ¿cómo puede ser? Se golpeó otra vez. Aparte él se golpeaba y parecía otra persona. O sea, no es que... Pablo lo decía, no pretendo haber alcanzado nada todavía, pero hago solamente una cosa, suelto lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. Mi querido, percibite amado realmente por Él. No voy a seguir, porque todavía tendría que hablar, mire, y no es por la fecha, ¿no? Pero teníamos que hablar de los 10 leprosos, ¿sí? En esta semana de clásicos no tendríamos que hablar de estas cosas. Pero sépanse muy amados todos, ambas parcialidades. Sépanse amados por Dios, es solamente un partido. Nada más. Pero hoy vamos a hablar de la ley del agradecimiento. Jesús ve a estos 10 hombres enfermos de lepra y les dice, vayan. No les dijo son sanos, le dijo vayan al sacerdote, porque el sacerdote era la autoridad legal, era el médico que les daba el alta, por así decir. No se distraigan, son todos lindos, claro, ¿cómo no nos vamos a distraer? Pasen, chicos, pasen. Son lindos y nos distraen, ¿qué va a ser? Alguna vez fuimos jóvenes también. Menos Javier, que ya está grande como yo. ¿Alguien dijo qué tarado? No. Bueno, me lo dicen, me lo también dicen todo el puedo. tiempo. ¿Eh? ¿Te puedo decir algo también? Pero tengo Sí, micrófono. decime. No, nada. Ok. No es una frase que me dicen, entonces dije, alguien me conoció. A la calle y me di pelado. ¿Quién? Los 10 leprosos, estos 10 hombres que estaban enfermos, Jesús le dijo, vayan al sacerdote. No estaban sanos. El sacerdote era la autoridad legal que decía, ¿están sanos de lepra o no están sanos? Era una enfermedad que no sanaba, pero había alguien que estaba encargado, ¿sí?, de certificar para que ellos no digan, no, estoy sano y vuelvo a mi casa. Entonces le dijo, vayan. Y estos hombres pudieron haber elegido no ir, mirarse y decir, este está re loco. Vamos a hablar con el sacerdote para que nos mande de vuelta. Pero ellos no pensaron esto, sino que caminaron en función de una palabra que habían recibido. Y mientras caminaban, fueron sanos. Mi querido hermano, no esperes estar entero para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Estamos enteros en Él, es un proceso de crecimiento. Vamos avanzando en Él, no esperes estar completo. Es tiempo de ver la casa, ver la iglesia, ver el cuerpo de Dios y ser parte y compartir con nuestros hermanos, porque crecemos todos. Pero ¿sabe qué? Uno se vio sano y uno pegó la vuelta. Y Jesús le dijo, ¿cómo? ¿No eran 10? Bueno, tu fe te ha salvado. En algunas versiones dice, tu fe te ha sanado. La ley del reconocimiento, quien se percibe, quien se ve, quien descubrió, quien sabe que es amado, reconoce a Dios amando a otro, yendo, dando la milla extra,
Este hombre me imagino que habrá estado esperando y soñado con ese día tantas veces, y 9 corrieron a que le den el alta, y posiblemente alguno diría, bueno, después si tenemos tiempo vamos a agradecer. Este dijo, no puedo seguir sin volver, sin hacer esa milla. Mi querido hermano, no midas todo lo que haces. ¿Sí? No midas todo lo que haces, sino sé un hijo amado que ama y que habla de su papá. Porque para el mundo Dios es un Dios temible, terrible y tremendo, pero para nosotros es papá. Y la relación correcta es ser hijo. No somos esclavos. Es maravilloso y es poético entender espiritualmente de que Él me ha atado con cuerdas de amor y que soy un prisionero y que podría irme, pero no me voy. El hijo pródigo lo perdió todo, fue abusado, fue maltratado, y cuando volvió a la casa se le dio todo, y todo lo que tenía era gracia pura, gracia pura. ¿Sabe qué? El hijo más grande quizás se podía llegar ahí, pero quien había estado afuera volvió y experimentó que recibía lo que no merecía por segunda vez, no se iba a ir. Si entendemos que lo que vivimos, el aire que hoy respiramos, ¿sí? Me desperté, a veces no sé quién soy, y se lo digo de verdad, a veces no sé quién soy, ni qué día es, ni qué responsabilidades hay. Miro y digo, me tocó una mujer hermosa, la veo durmiendo y digo, qué bueno, pero me siento amado. Hay una identidad que no me la puede quitar nadie. Teníamos una tía abuela que estaba perdida, había perdido la cordura, había perdido todo. Le decíamos la tía nena, éramos chiquitos, no sabía ni quién era, no sabía cómo era su nombre, no entendía nada, no nos conocía a nosotros, pero ella hablaba de Dios y que tenía un Padre maravilloso que la amaba. Déjeme decirle, es imposible de entender esto. Alguien que perdió la cordura, alguien que se olvidó de todo, no se podía olvidar de Dios. Una enfermedad no le pudo hacer olvidar de Dios. Mi querido hermano, ponete de pie. Sentite amado, sentite honrado.